Desde hace 4500 años veo salir el sol por la otra orilla del Nilo. Durante este tiempo han pasado muchas cosas. Mucho ha cambiado durante estos años. Pero hay algo que se conserva igual que siempre. El destacado carácter de este pueblo a orillas del Nilo, con sus virtudes y debilidades. Toda una serie de características especiales muestra la originalidad de estas personas. Desde que tenéis acceso a las fuentes escritas del Viejo Egipto, al ser descifrados los jeroglíficos, podéis haceros una buena idea sobre la vida diaria, sobre las condiciones de vida del antiguo Egipto. Su cultura, la primera alta civilización desarrollada del hemisferio occidental, es algo único. Desde la tierra de los faraones irradió la cultura hacia Europa y África. Dos continentes deben a este país su cultura. Y de esto es lo que os quiero hablar, de las personas de este país, de su historia cultural, de los tesoros que han ido creando desde hace 5000 años y de cómo viven hoy. Pero comencemos allí donde todo empezó. El desierto. Al calor de vientos tórridos, a temperaturas muy superiores a los 35 grados y una permanente falta de lluvia que hace imposible que surja cualquier tipo de vida. Solo allí donde las gotas de agua no se evaporan inmediatamente, aparece la vida. Solo las plantas más sobrias pueden existir sobre un suelo prácticamente estéril. En el curso de millones de años también se han adaptado algunas especies de animales a las condiciones allí reinantes, como estos camellos silvestres que aún hoy encontramos en Egipto. Viven en una búsqueda permanente de alimentos y del elemento más importante para la vida, el agua. Pero allí donde todavía ayer había agua, pudo haberse formado ya hoy un agujero seco. El Nilo, el torrente vital de Egipto, situado entre el desierto líbico, al occidente, y el arábigo, al oriente, creó en una longitud de 1200 kilómetros cuadrados el oasis más largo del mundo. Sin su agua, todo Egipto sería un desierto hostil a la vida. La estrecha ribera fértil cuenta, en ocasiones, menos de 1 kilómetro de anchura. Solo en algunos lugares, en Egipto Medio, alcanza una anchura récord de 17 kilómetros. El Valle del Nilo es una de las regiones que más temprano se habitaron en nuestra tierra, pero su espacio vital es cada vez menor, pues el desierto avanza cada vez más. Egipto, un prisionero del desierto, vive al arbitrio de los caprichos del Nilo, y solo ha podido sobrevivir gracias a su sistema de canalización, famoso desde tiempos inmemoriales. Diversos dispositivos de elevación del agua de las más diferentes formas, impulsadas por bueyes o por asnos, pero que hoy en día son sustituidos cada vez más por bombas, alimentan una amplia red de acequias. El fango fértil que dejan las inundaciones cada año entre julio y octubre constituyó la base para la agricultura. Solo 35.000 kilómetros cuadrados, es decir, el 3% de todo Egipto, es tierra fértil de cultivo con el que tiene que alimentarse Egipto hoy como ayer. Se trata de las orillas del Nilo,
el delta del Nilo, los escasos oasis y una delgada franja costera. Allí donde hay agua surge un paraíso floreciente con ricas cosechas, incluso varias al año. Los habitantes no sufren hambre. Nuestro viaje hacia el pasado nos lleva primeramente al sur. Vamos a comenzar nuestro viaje hacia los comienzos de la historia en la frontera sur del Egipto Superior. Seguimos la carretera a lo largo de la orilla del Nilo. Aproximadamente 200 kilómetros al sur de la ciudad de Asuán, junto a las gigantescas masas de agua donde se remansa el Nilo formando el lago Nasser, se encuentra situado uno de los templos excavados en roca más bellos de Egipto, el templo de Abu Simbel. Cuatro figuras de reyes de 20 metros de altura que representan a Ramsés II fueron esculpidas en la misma roca, algo nuevo y al mismo tiempo el apogeo de la arquitectura ramesídica. Los visitantes parecen diminutos ante las colosales figuras. Aquí vemos una imagen sedente, dañada, del faraón. Una serie de halcones, así como imágenes erectas más pequeñas de los miembros de la familia real, se encuentran debajo de la fachada mundialmente famosa. Ramsés II, faraón de la 19ª dinastía, fue uno de los mayores constructores de todas las dinastías anteriores y posteriores. Este templo en roca lo mandó construir durante su vida hacia el año 1260 a.C. Es admirable cómo el escultor, siendo gigantescas las medidas, consiguió conservar las proporciones, pues el lugar originario del templo estaba situado tan cerca del Nilo que no permitía retroceder para revisar la marcha de los trabajos. A pesar de su monumentalidad, las esculturas son de una uniformidad seductora que les da una belleza armoniosa. Un segundo templo estaba destinado a su esposa Nefertari y al culto de la diosa Hathor. Este templo representa una versión reducida del gran monumento. Imágenes de 10 metros de Ramsés y de Nefertari se alternan dividiendo y decorando la fachada. En todas las paredes y muros se ven inscripciones riquísimas que el aficionado solo puede contemplar admirado. De la llave que tiene en la mano el guardián situado ante la puerta del gran templo de Ramsés se deriva el jeroglífico, símbolo de la vida. Vayamos ahora hacia el interior de esta edificación. El techo está ricamente decorado con representaciones de estrellas y buitres volando. 10 metros de altura tienen las 8 figuras de Ramsés que representan al faraón como Osiris, el dios del más allá y de los infiernos. Después de 24 años de reinado glorioso, Ramsés II se fue transformando paulatinamente en el tercer dios sobre la tierra. En incontables ocasiones aparecen en las paredes de todas las estancias escenas del faraón en las más diversas actitudes. El templo está construido de tal modo que el sol, al salir por la orilla oriental, proyecta 2 veces al año sus rayos sobre el Sancta Sanctorum, donde se encuentran las estatuas sedentes de Ramsés y de las divinidades que liberan al faraón de sus tinieblas. Durante milenios, el Nilo fue excavando su lecho en la piedra calcárea núbica, bañando aún hoy una de las más bellas islas del Nilo en el Alto Egipto, la isla Elefantina. Debe su nombre a las rocas en forma de elefante a lo largo de sus orillas.
Elefantina fue un centro comercial conocido en todo el mundo de marfil, ébano, metales nobles, especias, remedios milagrosos vegetales y muchas cosas más. Frente a ella está situada la ciudad de Asuán, que con la construcción de la represa experimentó un considerable impulso. Por su clima seco y la arena caliente, la ciudad obtuvo la fama de lugar de reposo. En la isla Elefantina encontramos aún hoy los restos de un templo construido por Amenofis III durante la 18ª dinastía y destruido por el rey persa Cambises. Frente a la ciudad, en la orilla izquierda del Nilo, frente a la ciudad de Asuán, se encuentra el monumento funerario de Aga Khan, fallecido en 1957, donde la mirada cae desde las rocas escarpadas a la isla Elefantina y Asuán quiso encontrar su última morada. Abandonemos Asuán y viajemos sobre el lago Nasser hacia el sur, dejando a un lado la isla Ajilkia. Este templo, dedicado a la diosa Isis, se encontraba anteriormente en la isla Philae, amenazando con hundirse para siempre en las aguas de la represa de Asuán. Del mismo modo que el cuerpo de Osiris volvió a despertar a la vida, después de haber sido cortado en pedazos por Set, echado al Nilo y recompuesto con cariño por Isis, también el templo de Philae fue reconstruido, pieza por pieza en la isla vecina, Ajilkia, una extraña, moderna resurrección. El templo delata influencias de las arquitecturas romana y griega debido al tardío comienzo de su construcción el año 378 a.C. en la 30ª dinastía por el faraón Nectanebos I. Aquí vemos la parte más bella, el kiosco de Trajano, que no llegó a terminarse. En la época romana, el culto a Isis alcanzó un nuevo apogeo. Cuando los demás templos egipcios se habían cerrado, abandonándose los santuarios, se seguía sacrificando a Isis en la isla de Philae. Solo en el año 550 después de Cristo desaparecería este último reducto de la vieja religión. Nos dirigimos ahora hacia el norte a otro templo en Edfu. Este pilón, con sus 36 metros de altura y 64 metros de anchura, es el segundo en tamaño de Egipto después de Karnak. El famoso Horus, en forma de halcón de 2 metros de altura, vigila la entrada. Sus líneas, sobrias pero poderosas, proporcionan una visión sobre la actividad artística en los tiempos de los Ptolomeos. Los trabajos de construcción de este templo comenzaron en 237 a.C., pero no se terminaron hasta 180 años después. En el muro exterior, los monumentales relieves de los patrones del templo, Horus y Hathor. El templo principal es el mejor conservado de todo Egipto. El templo está sostenido por capiteles compuestos de colores, con elementos vegetales estilizados. A contraluz del sol de mediodía se presenta el templo de Dendera de forma trapezoidal. Es el tercer templo del Alto Egipto procedente de los tiempos tardíos y estaba dedicado a la diosa Hathor, esposa del dios halcón Horus de Edfu. El patio del templo fue destruido en su mayor parte por los coptos que quisieron construir una iglesia. La edificación de Dendera está unida inseparablemente a la de Edfu. Así, los egipcios celebraban año a año una fiesta con una gran procesión de barcos en la que se visitaban recíprocamente las estatuas de los dioses Horus y Hathor. Abandonemos los templos del Alto Egipto Sur y visitemos en nuestro viaje hacia Luxor, Tebas, Karnak y el Valle de los Reyes a las personas que viven hoy inmediatamente al lado de estas ciudades históricas.
También en el campo se producen cambios, pero más lentamente que en las ciudades, por lo que apenas se aprecian. En todo Egipto se está luchando contra el analfabetismo, dando prioridad a la organización de la escuela obligatoria. Hoy es algo natural que los niños acudan a la escuela y el 80% realmente va a ella, una cifra que aumenta de curso en curso. Imágenes como esta puede verse aún por todo el Nilo y no desaparecerán de la noche a la mañana. Pero, si no las hijas, sí las nietas dispondrán de casas modernas con agua corriente. Entre mulos, coches de caballos o asnos que se utilizan principalmente como medio de transporte, el automóvil se está convirtiendo cada vez más en el medio de transporte dominante, símbolo del creciente bienestar. Junto a arroz y algodón, el cultivo de caña azucarera es un factor importante en la economía egipcia. Entre los meses de febrero y abril tienen lugar las cosechas. Los mayores campos se encuentran en el Alto Egipto, cerca de la ciudad de Armand, al sur de Luxor. Los trenes que transportan la caña de azúcar esperan, a menudo días enteros, junto a los grandes campos hasta estar completamente cargados. Una imagen del Egipto eterno, pero el observador tiene que darse prisa si quiere gozar de esta poesía en estado puro. Le seduce una y otra vez el comparar instantáneas de la vida campesina actual con las representaciones de la época faraónica. Ahora bien, Egipto ha abierto ya las puertas al mundo moderno y la vida de los pueblos comienza a cambiar. El Nilo sigue regando los campos, pero con la presa de Asuán comenzó el futuro industrial y agrícola. Hambre, como se produce una y otra vez en otros lugares de África alarmando al mundo, en Egipto pertenecen al pasado. Y la esperanza de atacar algún día también al desierto es cada vez más real. Aun cuando en las calles siga dominando una actividad al parecer romántica, las evoluciones impetuosas alcanzan también a las poblaciones provincianas. La invitación del gobierno a cultivar más frutas sureñas, a mejorar la calidad de los dátiles y de los tomates y de los tipos de las frutas tempranas y las verduras de exportación, a industrializar la cría de aves y a modernizar la pesca son algunos ejemplos de ello. El plan de conseguir energía en lugares aislados y en el desierto mediante molinos de viento no debería subestimarse. Incluso los faraones se habrían entusiasmado con esta astucia. Karnak, lugar principal donde se rendía culto a las viejas divinidades y uno de los templos antiguos más grandes, más impresionantes y fascinantes.
Las ruinas tienen 1,5 kilómetros de longitud y 800 metros de anchura. Karnak no es un templo en el sentido habitual, pensado cuidadosamente y creado de acuerdo con un plan, sino una ciudad-templo gigantesca. No existe prácticamente ningún otro lugar en Egipto que impresione tanto al espectador como este caos de muros, columnas, obeliscos, estatuas, relieves y frescos. Desde comienzos de la 12ª dinastía, en 1991 a.C., cuando Tebas era la capital del Imperio egipcio, siendo, al menos durante 5 siglos, la capital del mundo, se construyó, se demolió, se amplió y se embelleció Karnak durante 2000 años. A la entrada de las edificaciones del templo se encuentra la famosa Avenida del Carnero, el animal sagrado del dios Amón. Después de fundirse con el dios Ra, a partir de la 12ª dinastía, el mundo de los dioses ya solo estaba encabezado por el dios Amón-Ra. El pequeño templo de Ramsés III es la parte mejor conservada. 24 pilares de Osiris rodean su patio. 15 metros de altura tiene esta imagen colosal de Ramsés II, de granito rosa. En la esquina noroeste del lago sagrado, destinado únicamente a viajes rituales en barco, Amenofis III hizo construir un escarabajo gigante, considerado como portador de la esperanza. La majestuosidad de la construcción y la calidad artística alcanzan su apogeo en el gran templo de Amón. Con 134 columnas gigantes, es uno de los prodigios de la arquitectura mundial. Es, sin lugar a dudas, el edificio más importante y más célebre del templo, una de las maravillas de la antigüedad que despierta respeto y admiración. El pórtico simboliza un bosque sagrado, es decir, las columnas representan árboles. Se construyeron estas con una sencillez asombrosa. Primero se colocaron sobre los basamentos los tambores inferiores de las columnas, rellenando a continuación el espacio interior con escombros de ladrillo y arena hasta poder colocar los siguientes elementos de tambor, etc. Sobre los rellenos de arena y escombros se podían esculpir y pintar los relieves a la altura deseada. Se precisarían semanas y meses para estudiar los jeroglíficos, las pinturas murales y los relieves del templo de Karnak. Ojalá que los egipcios, que fueron los primeros en inventar un alfabeto de 24 letras, lo hubieran conservado. Cualquiera podría leer los jeroglíficos. Desgraciadamente, los sacerdotes inventaron en el curso del tiempo más de 700 símbolos silábicos que hubieran podido escribir con las 24 letras. Por ello, durante siglos, se buscó desentrañar el sentido que había caído en el olvido de estas inscripciones. Solo entre 1822 y 1824 el francés Jean-François Champollion conseguía descifrar los jeroglíficos. El templo de Luxor, construido hacia el año 1400 a.C. durante la 18ª dinastía, sirvió como marco solemne para la celebración de Opet, en la que el dios Amón, dominador del mundo, se unía con la diosa Mut, fecundando así el mundo. Estas festividades marcaban al mismo tiempo el comienzo del nuevo año y el recomienzo del cultivo de los campos. El pueblo participaba en estas fiestas, afluyendo gran cantidad de personas de todas las provincias. Después de 10 días, la procesión se dirigía por tierra al gran templo de Amón y a Karnak. Entre ambos existía una estrecha relación. También el templo de Luxor fue ampliado y engrandecido a lo largo de muchos siglos. Amenofis III y Ramsés II son los faraones que participaron principalmente en la construcción del templo. La Torre Blanca forma parte de la mezquita que se construyó en el patio de Ramsés hacia 1300 después de Cristo. Este anacronismo fue tolerado por los egipcios, pues de este modo el suelo de Luxor quedó consagrado para el culto de la divinidad durante más de 23 siglos. Hoy, el visitante hace el trayecto entre los templos de Luxor y Karnak en carroza en la popular Kalesa.
Abandonemos la parte oriental con la vieja capital Tebas y visitemos la orilla izquierda del Nilo. Allí donde el sol se pone cada día estaba el reino de los muertos. En esta orilla solo podían vivir los trabajadores y artesanos quienes heredaban de generación en generación el cometido de construir y adornar los templos y los monumentos funerarios. Les estaba prohibido, bajo pena, abandonar el pueblo. Sus descendientes son, en gran parte, los comerciantes, guías turísticos y alfareros de jarrones de alabastro que encuentra hoy en día el turista. Donde las plantaciones de caña de azúcar limitan con el desierto, se encuentran los colosos de Memnón. Después de un terremoto se produjo una grieta en el coloso más al norte. Los cambios de temperatura y de humedad del aire, sobre todo a primera hora de la mañana, producen un tono muy especial, el canto de Memnón. 1000 toneladas, ensambladas firmemente sobre un trono, deja con serenidad impasible que pasen por ellas las fuerzas de la naturaleza y los milenios. Este templo de los muertos, construido por Ramsés II, también llamado Ramesseum, estaba dedicado al dios Amón. Ha sufrido más por los terremotos que por las influencias de los hombres y del paso del tiempo. Los numerosos fragmentos de figuras, muros y columnas dejan vislumbrar qué construcción tan extraordinaria es la que se hizo aquí. La mirada por el patio de columnas de Ramesseum cae sobre una estatua gigantesca derruida de Ramsés II. Fue al parecer el rey persa Cambises el que dio la orden de tirar de su pedestal y destruir esta colosal estatua. El afán de Ramsés II de sublimar lo monumental no produjo una simplificación de las formas individuales. Se trabajaron cuidadosamente los detalles, como puede verse en esta cabeza negra de granito de una estatua real. Este extraordinario relieve mural representa a Ramsés recibiendo las insignias reales del dios Amón junto con su esposa Mut. Otro santuario, Medinet Abu, construido por Ramsés III unos 150 años más tarde, es una copia del Ramesseum, pero en buen estado de conservación. El templo fortificado, rodeado de una muralla, está salpicado de pinturas y relieves murales que no solo son extraordinariamente interesantes desde el punto de vista artístico, sino que también revisten gran importancia histórica. Narran destacados acontecimientos del tiempo de Ramsés III. Las grandes esculturas esculpidas en piedra irradian algo del ímpetu típico de las representaciones de inicios de la época de los ramesidas. Una de las edificaciones más originales de Egipto es el templo de la reina Hatshepsut. Excavado en la cordillera misma, este monumento representa algo completamente distinto y original dentro del arte egipcio. Originariamente, con sus construcciones, sus arriates de flores, esfinges y estatuas, tuvo que causar una impresión sobrecogedora. Una marcha de tan solo 30 minutos a pie por los montes es suficiente para llegar al Valle de los Reyes, en el que hasta la actualidad se han descubierto más de 60 enterramientos reales, pero los científicos son unánimes al pensar que existen más tumbas. Durante 400 años, los faraones de 3 dinastías, sus esposas e hijos, así como los más altos funcionarios, encontraron su última morada en los montes de Tebas. Estas moradas para la eternidad fueron adornadas con una suntuosidad inimaginable. En total se han descubierto y estudiado más de 450 monumentos funerarios. Aquí vemos la entrada a la tumba de Ramsés VI. La roca, quebradiza y frágil, hizo que fuera imposible hacer relieves, por lo que se empleó la pintura sobre un revoco de yeso y piedra molida. Sobrecogedora es la variedad de las representaciones y la precisión en la realización. Con estas fuentes históricas de carácter único, toda persona que visita Egipto puede conocer
cómo era la vida de los egipcios en esta vida y cómo pensaban que era el más allá. Todas las partes del cuerpo se reprodujeron de manera que podrían cobrar vida en cualquier momento. Las personas se representaban de diferente tamaño dependiendo de su rango. Esta es la gran cámara mortuoria con el sarcófago de granito destruido. La creación artística no estaba considerada como algo individual, sino como la reproducción de contenidos y formas preestablecidas. El arte egipcio era obra colectiva de talleres que se regían por modelos y prototipos. Aquí vemos las majestuosas pinturas murales de la tumba de Tutmosis III. Al igual que los arquitectos y escultores, también los pintores recibían en la Casa de la Vida, una escuela para escribas, científicos y artistas, su formación artística. Aquí vemos a Tutmosis en el momento de comparecer ante el dios Amón sedente. Este fresco de la 19ª dinastía representa a la diosa Hathor en forma de mujer. Era la madre del dios Horus, la diosa de la belleza, de la alegría y de la embriaguez. Estaba considerada como la más antigua diosa de los cielos y lleva el símbolo del sol entre los cuernos. Frente a ella, el dios Harem-At. El estado de conservación de la mayoría de las pinturas fúnebres es extraordinaria, como muestra esta escena de la tumba de Inerkau. Con todo, se precisan amplias medidas de conservación para seguir manteniendo las riquezas de los viejos tiempos. No solo las tumbas de los faraones entusiasman por su belleza. No lejos del Valle de los Reyes se encuentran las tumbas de los altos funcionarios. Las pinturas muestran, como en un documental, escenas de la vida diaria hace 5.000 años. Junto a numerosas representaciones que hacen referencia a las riquezas y las posesiones, se encuentran escenas de la vida cotidiana. Parece como si la vida de la población rural apenas hubiera cambiado desde entonces hasta hoy. Una de las tumbas más famosas fue descubierta el 4 de noviembre de 1922, la tumba de Tutankamón, hijo del rey Amenofis IV, quien más tarde se denominó Ecnatón. Subió al trono a los 8 años, pero falleció antes de cumplir los 17. Durante 6 años estuvo buscando su tumba el inglés Howard Carter, hasta que pudo llegar a abrirla junto con su cliente Lord Carnarvon, el 25 de noviembre de 1922. Un aire caliente que no había podido escaparse desde hacía 3.000 años le salió al encuentro. En ese momento no sabían si encontrarían la tumba intacta. Por último, comprobaron que la puerta había sido abierta, pero, observando detenidamente, descubrieron el sello de la administración del cementerio real de la 18ª dinastía, prueba de que, desde que la tumba fuera sellada, no había sido abierta. Una sensación que superaba todo cuanto se había descubierto hasta entonces. Egipto vivió la fiebre de Tutankamón. En el Museo Egipcio del Cairo se encuentra ahora uno de los mayores tesoros funerarios del mundo. Una de las 5.000 piezas es el sarcófago dorado de Tutankamón. Pesa 110 kilos y está compuesto de oro macizo de 22 quilates e incrustaciones azules. Es el más interior de 3 sarcófagos, adaptados rigurosamente a la momia real. El rey, en la forma de Osiris, sustenta el cetro y el flagelo, símbolos del poder y la dignidad reales. La máscara, igualmente de oro macizo, se encontraba directamente sobre la cabeza mumificada del faraón. Las cejas y el maquillaje de los ojos son de lapislázuli, los ojos de obsidiana y de calcita blanca. En la frente, la serpiente Uto y la cabeza en forma de buitre de la diosa Nekhbet.
los dioses protectores del Alto y del Bajo Egipto. Prácticamente todos los objetos de la tumba son suntuosos, y sin embargo, este trono del faraón, tallado en madera y recubierto con oro, es algo muy especial. El Museo Egipcio permite al visitante comparar todas las grandes épocas del arte faraónico. Esta estatua de piedra caliza que representa un escriba sentado fue encontrada en Saqqara, procediendo de la cuarta dinastía. Los ojos son de cuarzo, el contorno verde de los ojos, de cobre, y las pupilas están hechas de un clavo de bronce. Igualmente de piedra caliza es la imagen sedente del príncipe Rahotep, hermano de Keops, con su esposa Nofert, también de la cuarta dinastía. El naturalismo de los trazos de la cara hizo que los trabajadores huyeran aterrados al encontrar la estatua. $1,75 m de altura tiene esta estatua de madera de la tumba del faraón Aubre-Or. Se le denominó también estatua Ka, porque los brazos levantados sobre la cabeza forman el jeroglífico Ka, simbolizando las fuerzas que duran eternamente. 40 soldados egipcios, agrupados de 4 en fondo, con escudos y lanzas, que proceden de la tumba del príncipe Meseti en Asiut. Esta es una pequeña visión de la variedad casi inagotable y única de la historia egipcia. Más de 100.000 objetos de exposición son testigos de un periodo de tiempo superior a los 5.000 años. Para explorarlos en el sentido más estricto de la palabra se precisa varios días. Una primera visita en el museo provoca un sentimiento de confusión, pero este primer acercamiento es necesario antes de cualquier excursión al Valle del Nilo, que debería completarse con otras visitas a la vuelta. Todo lo que ve el turista en el Alto o Medio Egipto está aquí ilustrado con ejemplos. Al final quedan clasificados en el tiempo y en el espacio todos aquellos dioses, faraones, escribas y agricultores. Abandonamos el museo y nos dirigimos a la ciudad donde viven los nietos de las personas que crearon estos objetos preciosos que tanto admiramos hoy. En la estación central del Cairo se encuentra una figura de Ramsés II encontrada en Memphis. Con sus 10 metros de altura y sus 12 toneladas de peso, mira con serenidad majestuosa a las prisas de nuestro tiempo. El Cairo, centro internacional en el Oriente Medio, una capital nerviosa, punto de encuentro de turistas, un océano de casas de color de barro. Al turista, la ciudad produce una impresión de suciedad, pero en realidad solo está cubierta de una película de arena que trae el viento eterno del desierto. Con sus más de 12 millones de habitantes, El Cairo es la mayor metrópoli de África, quizá también la más importante. Modernos hoteles a las orillas del Nilo y en toda la ciudad son un signo visible de la cultura occidental que ha llegado a Egipto en los últimos años. Construcciones modernas, Edad Media musulmana, la más moderna técnica Oriente y Occidente, contrastes extremos, todo esto y mucho más es El Cairo. El encanto oriental, el exotismo de la animada actividad en las angostas calles y callejuelas dejan una impresión extraordinaria en el turista. Todo el casco antiguo del Cairo parece ser un inmenso bazar donde se puede conseguir de todo. Han el-Jalili, el bazar más conocido, se encuentra situado en medio del Cairo islámico, siendo lugar de comercio y venta desde hace siglos. Junto a los objetos más originales y sencillos de uso corriente, quien busca encuentra cosas bellas. En los alrededores de Han el-Jalili se desenvuelve la vida típica de los habitantes de la ciudad. Aquí palpita la auténtica vida de El Cairo. Desgraciadamente, muchos turistas rehúyen el estrecho contacto con esta actividad exuberante y fascinante en sus autobuses climatizados que atenúan los ruidos,
se pierde en la vivencia de un paseo inolvidable. El símbolo del Cairo es la mezquita de Mohamed Ali, que puede verse desde gran distancia. La ciudadela de Saladino fue en su tiempo la fortificación islámica más potente, protección segura de muchos sultanes, hasta que una explosión de pólvora en el año 1825 destruyó la ciudadela de tal modo que no mereció la pena restaurarla, por lo que Mohamed Ali ordenó la construcción de una mezquita en su lugar. Las cúpulas, brillando al sol, están enmarcadas por dos delgados minaretes turcos. El gran patio interior está rodeado por galerías cubiertas de cúpulas. Las paredes, exteriores e interiores, e incluso el suelo, son de finísimo albastro, de lo que le viene su nombre, Mezquita de Albastro. La decoración responde al estilo trenzado turco. Desde los inicios de la dominación turca en Egipto, esta mezquita de Mohamed Ali es la última y más llamativa edificación de los viejos tiempos. Al sur de la ciudadela, entre el viejo Cairo y la cordillera de Mokattam, en una cuenca, se encuentra la ciudad de los muertos, un cementerio triste de color amarillo pardo. Las construcciones sobresalientes similares a una mezquita son los monumentos funerarios de los grandes sultanes, califas y otras personalidades de la época de los mamelucos. El Cairo surgió al mismo tiempo que el Islam. Desde ese tiempo, cada siglo ha aportado sus propias construcciones. Rascacielos y minaretes, a la puesta del sol, todo se funde en una unidad armónica. Es viernes, día de descanso en el mundo islámico, equiparable al domingo de los cristianos. Todas las mezquitas de la ciudad están llenas. Quien no encuentra lugar en el interior reza delante de la puerta. Frecuentemente tienen que parar los vehículos en las calles cuando grupos de musulmanes ortodoxos bloquean la calzada durante la hora de la oración. Lo hacen con toda naturalidad, sin pretender dar ningún espectáculo. Pero el viernes es también el día del gran mercado de camellos. Situado lejos del centro de la ciudad, supone una vivencia muy especial. Desgraciadamente, pocos turistas tienen ocasión de ver este mercado. Debido al continuo ir y venir, nunca se sabe el número de los animales que allí se ofrece, pero siempre son más de 1000 los camellos de una joroba que llegan al mercado esperando encontrar un nuevo propietario. Los camellos suelen recorrer durante semanas más de 1000 kilómetros por la orilla del Nilo cuando, como estos, vienen desde el Sudán y en muchas ocasiones, después de ser vendidos, vuelven al Alto Egipto si los compradores vienen de Luxor o incluso de Asuán. Pero antes de que los ganaderos inicien el camino de vuelta con el nuevo rebaño, aprovechan la ocasión para charlar. En el mercado de camellos se hacen también los accesorios necesarios. Por supuesto, todo a mano.
Los nietos de los artistas faraónicos son también hoy artesanos muy hábiles. Este tapicero es uno de los artistas famosos y más conocidos fuera de las fronteras de Egipto. Sus tapices cuelgan en Londres y París. Comenzó, como esta chica, en una escuela de tapiceros en un pequeño pueblo no lejos de Gizeh. Los mayores entre los tapiceros llevan, desde la fundación de la escuela, más de 10 años allí. Una alemana construyó dicha escuela en la que pueden colaborar niños desde los 4 años. Es un privilegio poder estar aquí. A los niños les gusta y acuden con agrado. No hay modelos, lo que hacen se concibe en su cabeza, es expresión de la fantasía de personas individuales. Ya se trate de arte, kitsch o artesanía, son trabajos interesantes los que hacen los nietos de los viejos maestros. Abandonamos el Cairo para hacer una excursión al pasado cristiano. Viajamos al monasterio de Santa Catarina, al sur de la península del Sinaí, al pie del monte del mismo nombre. Nuestro camino nos lleva primeramente a lo largo del canal de Suez. La península del Sinaí es un triángulo gigantesco de arena y piedras entre 3 mares cálidos, hoy estéril, pero posee tesoros escondidos. En el pasado, los faraones buscaron turquesas, malaquitas, diorita, lapislázuli, explotaron arenisca rosa, porfirio púrpura y basalto negro, sacando aquí el cobre para sus armas. Hoy los tesoros tienen otros nombres: manganeso, fosfato y petróleo. El Sinaí es fascinante. Durante el viaje pasamos por un caos mineral. Por todos lados se acumulan pesadas masas de piedra, cruzadas por valles muertos. Repentina e inesperadamente aparece el oasis de palmeras de Wadi Ferhan, de un verde frondoso, rodeado de rocas secas y peladas. En casi todos los mitos de los pueblos primitivos, los montes y sus cimas eran un signo visible de la unión de lo terreno con el cielo, sede de la divinidad. Esto también puede decirse del monte Sinaí, a cuyo pie se encuentra situado el monasterio de Santa Catarina, meta de nuestra excursión. Es un centro monástico ortodoxo existente desde el siglo VI. Desde su construcción en los años 527-565 después de Cristo, en el corazón del desierto del Sinaí, ha conservado su carácter hasta el presente. Mahoma, fundador del Islam, los califas árabes, los sultanes turcos, Napoleón, todos ellos pusieron el monasterio bajo su protección, preservándolo de saqueos. En su larga historia nunca ha sido conquistado, dañado o destruido, habiendo conservado durante generaciones su fama como lugar sagrado y bíblico, donde la veneración a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María interpreta y da cumplimiento al significado de los acontecimientos del Antiguo Testamento. «50 años después de la muerte de Ejnatón, Moisés huyó de Egipto al monte Horeb en el Sinaí, donde se casó con una de las 7 hijas del sacerdote beduino Jetro. Durante 40 años cuidó aquí el rebaño de su suegro, abrevándolo en la fuente que todavía hoy puede verse en la cara norte de la iglesia. Aquí se le apareció Dios en el milagro de la zarza ardiendo, ordenándole que volviera a Egipto para llevar a los hijos de Israel al monte Horeb. 50 años después de la salida de Egipto llegaron al Monte Santo, donde recibieron los mandamientos de la ley de Dios. Abandonamos la península del Sinaí y viajamos hacia el Fayum.
Este oasis, el más grande del país, consta prácticamente de una cuenca circular con un diámetro de unos 50 kilómetros, situado a 45 metros por debajo del nivel del mar. Este territorio es el paisaje más floreciente de jardines y para la agricultura de Egipto. Todas las plantas crecen exuberantemente. Se cosecha hasta 3 veces al año. La visita a El Fayum es una vivencia cultivadora, porque aquí se puede revivir la vida cotidiana de la época faraónica que vemos pintada o esculpida en las tumbas. El Fayum no solo alimenta a 1 millón de habitantes de la región, sino que también abastece El Cairo. Cada día se llevan vegetales, frutas, aves, huevos y pescado a la hambrienta ciudad situada a tan solo 100 kilómetros de distancia. El punto más profundo de la cuenca es el lago Birket Karun. Con una profundidad media de solo 4 metros, abastece a la población con toda riqueza de pescado. Desde la antigüedad, el agua del lago retrocede, duplicando así el suelo fértil de la cuenca de El Fayum. Desde tiempos inmemoriales rechinan los cangilones de esta noria, la más grande y bella de El Fayum. Miles de arroyos y canales de riego, cuyas primeras planificaciones se remontan al Imperio Medio, es decir, al año 3800 a.C., siguen llevando el agua hoy a esta región, haciendo posible la fertilidad inefable sobre el suelo fangoso de El Fayum. Abandonamos El Fayum y nos dirigimos por el desierto nuevamente hacia el norte, hasta las cercanías del Cairo. Por este camino encontramos las más colosales y únicas construcciones que haya creado el hombre, las pirámides. La pirámide escalonada de Saqqara está considerada como la primera pirámide del mundo. Hace 4200 años, bajo el faraón Djoser, el genial arquitecto Imhotep realizó un edificio monumental, el primero que no se construyó con materiales perecederos como barro del Nilo o madera, sino de piedra. La mastaba se encontraba situada dentro de un recinto sagrado, rodeada de muros de 10 metros de altura. Unos 4 kilómetros al este de Saqqara se encuentra situado el campo de ruinas de la antigua ciudad de Menfis. Allí encontramos esta esfinge de alabastro. Con su expresión, suave y majestuosa a la vez, tiene una sonrisa enigmática sobre los labios. De 80 toneladas de peso y 4,25 metros de altura, representa al faraón Amenofis II. Cuando se descubrió la esfinge, estaba tumbada sobre el lado derecho, de ahí la erosión causada por los siglos en solo uno de los lados. Entre los monumentos más famosos del mundo se encuentran las pirámides de Gizeh, construidas en la cuarta dinastía. Eran, y siguen siendo hoy, el símbolo de Egipto. ¿Quién no ha soñado alguna vez con estar al pie de los 3 monumentos más grandiosos de la antigüedad? La pirámide de Keops, edificada el año 2960 a.C., aquí a la derecha de la imagen, con su altura original de 146 metros 60 centímetros y sus 2,5 millones de metros cúbicos de volumen, es la mayor construcción en piedra del mundo. En la superficie de su base caben juntas la Catedral de Colonia, la de San Pedro y la de Westminster. La segunda pirámide, construida por Kefren, es unos metros menor. En su cima se sigue conservando el recubrimiento blanco de alabastro. La pirámide de Keops está compuesta de 23 millones de bloques de piedra, cada uno de ellos de 2,5 toneladas de peso. 4.500 años de erosión han dejado sus huellas en los bloques de piedra afilando sus aristas.
Originariamente todas las pirámides de Gizeh tenían un recubrimiento que se fue desmantelando sistemáticamente, sobre todo en la Edad Media. Muchos edificios del viejo Gizeh y del Cairo, como la mezquita de alabastro, están construidos con este material. Keops y Kefren no alcanzaron su meta: construir un monumento funerario absolutamente seguro para su eterna morada, pero lograron dejar monumentos indestructibles para toda la eternidad. Tres pirámides de reinas más pequeñas se encuentran al pie de la tercera, la más pequeña pirámide. Respecto a la técnica de construcción, estas apenas se diferencian de las dos grandes. Hoy nadie sabe por qué Miserino se dio por satisfecho con una altura de solo 66,5 metros. Nuestro viaje a través de los 5.000 años de historia egipcia llega a su fin. Habéis obtenido así una primera impresión de este país. Sin embargo, nada puede sustituir los sentimientos que embargan a cada visitante al ver directamente todos estos monumentos únicos. Vosotros, que habéis visto mi país, podéis hablar de ello. De la fascinación, de los contrapuntos, de los enigmas no resueltos y de los tesoros únicos que ha creado la mano del hombre.